11 de la mañana, 8 minutos. Keiko Fujimori se juramentará hoy en Lima como nueva presidenta de Perú, en medio de varios desafíos que afronta ese país. Entre esos, la inmensa inseguridad. En la agenda y detalles previos de esta posesión de la presidenta electa los tiene Leslie Rosas de nuestro canal aliado en Perú, Latina. Leslie. ¿Qué tal? Hoy el Perú está de fiesta porque celebra sus 205 años de independencia, pero esta celebración tiene un significado particular para una familia en específico. Hablamos de la familia Fujimori, cuyo apellido volverá a leerse en Palacio de Gobierno tras más de 2 décadas del fin del régimen de Alberto Fujimori. Y esto debido a que su hija, Keiko Fujimori, tomará el poder en las próximas horas en una ceremonia protocolar. Las actividades que se tienen precisamente para la presidenta electa ya coordinado iniciarán cerca de las 9 de la mañana con condecoraciones, con una audiencia con las delegaciones y presidentes extranjeros. Luego, hacia el mediodía, se tiene previsto precisamente todo este protocolo que inicia con esta juramentación o con el cortejo presidencial, seguida de la juramentación en sí y luego del primer mensaje a la nación de Keiko Fujimori, que se prevé durará cerca de 1 hora y que mantiene, por supuesto, altas expectativas en la población por la gran cantidad de temas que se espera escuchar en ella, sobre todo los problemas de inseguridad que acarrea en estos momentos a este país. Mencionar también que luego de ello se va a producir el saludo de las delegaciones extranjeras, de las autoridades extranjeras que han llegado hasta nuestro país. Hablamos de más de 10 delegaciones que nos están acompañando para este momento histórico. Keiko Fujimori llega, de hecho, en un momento, en una situación bastante crítica para el Perú y tiene 2 objetivos apremiantes. El primero de ellos, luchar contra la inseguridad que está completamente desbordada en todo este territorio y por otro lado también tener un trabajo importante de prevención y también de reacción ante la inminente llegada de tan anunciado fenómeno del Niño. Desde Lima, Perú, informó Leslie Rosas para la Alianza Informativa Latinoamericana. Leslie, pues muchísimas gracias por su reporte minucioso de la expectativa que existe hoy allá en Perú por la posesión de Keiko Fujimori. Revisemos con lupa lo que trasciende de esta posesión presidencial. Nos vamos a enlazar a esta hora con Pedro Cateriano, ex primer ministro de Perú. Señor Cateriano, muchísimas gracias por este contacto con Noticias Caracol. Un saludo desde Colombia. Y Leslie era muy descriptiva en los retos inmensos que tiene la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y qué debería hacer en los primeros 100 días para demostrar que hay gobernabilidad en este país que en una década ha tenido 9 presidentes. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Bueno, hoy espero que acabe la anarquía política en el país. Nunca en nuestra historia republicana hemos tenido una etapa de inestabilidad política ni de una convulsión como la que hemos padecido estos últimos 10 años con 8 presidentes, una altísima rotación de ministros y bueno, esto ha generado problemas en la gestión pública. Yo creo que el reto más importante que tiene Keiko Fujimori para que tenga éxito, porque en realidad lo que los peruanos deseamos es que tenga éxito, una presidenta que ha sido elegida mayoritariamente, es que gobierne respetando el orden democrático y constitucional. Es decir, que se olvide del pasado de autoritarismo, del golpismo y de los métodos dictatoriales de su padre. En este sentido, este es el reto más importante de ella. ¿Y por qué recalco este punto? Porque precisamente su agrupación, Fuerza Popular, ha sido una de las causantes de la crisis política cuando no quiso acatar el resultado de la victoria electoral de Pedro Pablo Kuczynski. Ella ha declarado que ha aprendido de sus errores. Efectivamente, ha tenido un gesto político, ha ido y ha tenido una reunión con el expresidente Kuczynski. Ojalá
ojalá, repito, se produzca este cambio. Hay un sector de la población, evidentemente los resultados electorales tan ajustados lo reflejan, que simplemente no le da ni siquiera el derecho a la duda a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular. En lo personal, yo diría ver para creer, porque repito, el comportamiento, la conducta política de su agrupación política no ha sido de respeto al orden constitucional. Pero confío. ¿Y confío por qué? Porque tiene una gran oportunidad histórica. Y desaprovecharla creo que sería fatídico para el país, para ella y para su partido político. Ya vamos a hablar justamente de esa oportunidad del regreso del fujimorismo al poder, pero antes le quería hacer quería jalar un hilo que usted dejó suelto, y es, sí, Keiko Fujimori fue electa democráticamente, pero con un estrechísimo margen. Eso además le impone un reto mayor para gobernar un país profundamente dividido y donde además su partido no tiene fuerzas propias. ¿Cómo va a ser para gobernar un país tan polarizado, y esto la va a obligar a negociar constantemente, o pueden regresar los bloqueos? ¿Existe todavía el fantasma de los bloqueos? Uno gana la confianza política a través de los actos gubernativos, sí, no a través de la palabra, de los discursos, de los ataques o de los insultos, no, a través de los actos. Y tiene, por eso digo, una magnífica ocasión para rectificar Keiko Fujimori y para gobernar democráticamente. Ella tiene problemas porque no cuenta con mayoría parlamentaria propia en la Cámara de Diputados. La presidencia de la Cámara de Diputados la ha ganado la oposición, y en el Senado hay un empate, 30-30. 30 senadores del bloque, digamos, de la derecha y 30 de la izquierda. Entonces, va a tener que emplear algo que es fundamental en la democracia: el diálogo. Nosotros en el Perú, lamentablemente, y como consecuencia de la polarización política, nos hemos olvidado de dialogar. Lo que ha predominado durante estos 10 años han sido los insultos, los ataques, la vulneración al orden constitucional, y eso nos ha llevado a esta anarquía política que ojalá tenga su fin con este gobierno, que sin duda alguna no va a ser fácil. Ahora, hay un contexto que es sumamente favorable, que es el económico. La elección de Keiko Fujimori ha tranquilizado a los mercados, el dólar no se ha disparado, hay proyecciones para la inversión nacional y extranjera, hay proyectos mineros que se pueden impulsar legalmente. En esto también el partido de Keiko Fujimori y la izquierda tendrán que cambiar, porque han sido estas agrupaciones que forman parte del infame Congreso que acaba de culminar sus funciones las que, por ejemplo, han permitido el avance de la minería ilegal. Y de otro lado, en el contexto sudamericano, también hay vientos a favor. Hay presidentes como Kast, como Milei, como Peña, como el ecuatoriano, y de la Espriella en Colombia, que pueden permitir un impulso a la economía regional. En el caso específico de Perú, Colombia, Chile y México, yo creo que uno de los grandes objetivos es impulsar la Alianza del Pacífico, que los gobernantes de izquierda congelaron este proyecto de integración económica admirado por el mundo, simplemente porque no creen en el libre comercio, en la inversión nacional y extranjera, en el fomento de la creación de trabajo a través de la iniciativa privada. Y en cuanto a la relación bilateral entre Colombia y el Perú, ojalá vuelva a la normalidad. La situación de tensión política, de confrontación que hemos tenido con el presidente Petro, simplemente debe olvidarse. Nosotros tenemos más cosas que nos unen que las que nos dividen. Y creo que este también es un reto, no solo de Keiko Fujimori, sino de los presidentes, repito, de Chile, Colombia, Perú. De la región.
Sí, de la región. Bueno, a este gobierno del presidente Gustavo Petro le restan 10 días en el poder, luego llegará el nuevo gobierno a Colombia, uno que usted dice va a ser mucho más afín a la visión política que tiene también el gobierno que se instaura hoy en su país, en Perú. Usted decía, la gobernabilidad se alcanza con acciones y no con discursos. Nos hacía una breve descripción del panorama económico, parece un poco más favorable que el de seguridad. En seguridad los retos son inmensos. ¿Qué tan fácil cree usted que haya resultados en los primeros meses para que no vaya a generar frustración en los electores? Hay mangos bajitos, acá en Colombia le decimos mangos bajitos a las cosas que son más, que están tan graves que cualquier mejora va a generar una sensación de estamos avanzando. Bueno, acá se requiere liderazgo político y en realidad lo que hemos tenido nosotros son gobernantes como Pedro Castillo, como su sucesora Boluarte, Gerí y el actual Balcázar, que nunca se prepararon para gobernar, que irresponsablemente asumieron esas funciones y gobernaron demagógicamente sin ningún compromiso con el país. Yo creo que además esto agravó la gestión pública. La altísima rotación de ministros que duraban meses en el cargo hacían imposible una adecuada gestión gubernativa o ministerial. Entonces, eso tiene que cambiar. Se requiere estabilidad política para poder gobernar. Un principio elemental en la democracia es el equilibrio entre los poderes del Estado, no la confrontación permanente entre los poderes del Estado, que es lamentablemente y vergonzosamente lo que hemos padecido en el Perú. Usted describe situaciones muy similares a las que también hemos padecido los últimos meses y años en Colombia, donde sí se ha fragmentado muchísimo el diálogo, la conversación es casi inexistente y la poca que hay es muy pugnaz. Dentro de un año, si evaluáramos el gobierno, esos primeros 365 días de Keiko Fujimori en el poder, ¿cuáles diría usted que serían los aspectos que connotarían éxito en su primer año de gobierno? A mí no me gusta especular en política, pero lo que la población demanda es seguridad. Y tenemos situaciones dramáticas en el Perú. 3.300.000 compatriotas no tienen agua potable, por ejemplo. Esto demuestra la ineptitud del Estado. El Estado tiene el monopolio estatal del agua potable. Con 50 empresas públicas, viola sistemáticamente los derechos humanos de millones de compatriotas y por prejuicios ideológicos y políticos no se enfrenta a este problema. Igualmente, el tema de la delincuencia. Eso requiere liderazgo político, compromiso. Hemos tenido un inepto como Pedro Castillo en el poder que simplemente llegó de casualidad y además hay que decirlo claramente, no solo fue un golpista, fue un ocioso en el poder, una persona que simplemente no tenía idea de lo que pasaba. Entonces eso tiene que cambiar radicalmente. Pero reitero, dentro del orden democrático y constitucional. Por eso yo sostengo que en el caso de Keiko Fujimori hay que ver para creer. Amanecerá y veremos, como dice el dicho. Señor Pedro Cateriano, es usted muy amable por ayudarnos a entender el contexto actual en el que asume la presidente Keiko Fujimori, los retos que tendrá que afrontar y cuáles son esas variables que permitirán evaluar sus primeros meses de gobierno. Que tenga un muy feliz día y muchísimos éxitos para su país en esta nueva era. Que le vaya bien a la presidenta, porque si le va bien a ella, le va bien al Perú. Exactamente. Muchas gracias y encantado, y un afectuoso saludo a todo el pueblo colombiano y especialmente a Medellín.